Vamos ahora a meternos directamente con la información y esto nos lleva hoy a el conflicto que está teniendo lugar en estos mismos momentos en la industria del gas. Desde la Asociación del Personal Jerárquico del Gas anunciaron que, bueno, ante la falta de acuerdo con las empresas del sector en lo que hace a la paritaria que corresponde a los meses de septiembre y octubre, bueno, los trabajadores y trabajadoras de algunas de las empresas de este sector, más específicamente de TGN, Gasnea, Naturgy, BAN, tomaron la decisión de realizar una contrapropuesta a las empresas y llevar adelante un plan de lucha para destrabar este conflicto, ¿sí? Pero para entender un poquito más de lo que está pasando allí, es que estamos en comunicación con Jimena Rattoni. Ella es secretaria gremial de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas. Jimena, te agradecemos muchísimo tu tiempo para esta comunicación y empiezo por pedirte que nos cuentes un poco desde hace cuánto tiempo vienen llevando adelante estas negociaciones y cuáles son las propuestas que ustedes están llevando a esa mesa de negociación. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a ustedes, en principio, por el espacio. Siempre es importante para los trabajadores y trabajadoras tener canales por donde comunicar lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, como nos viene ocurriendo a todos los laburantes y sobre todo a los que somos laburantes en blanco, organizados, con sindicatos que discuten paritarias, porque lo aclaro porque sabemos que no todos los compañeros y compañeras que trabajan están en esa situación, venimos desgraciadamente teniendo que discutir salario todo el tiempo porque la inflación vieron que no solo no para, sino que va como en aumento. Cada vez que parece que hay alguna medida que la puede frenar un poquito, tenés una corrida, una devaluación nueva, bueno, una situación que no hace falta que la explique mucho porque la vivimos y la sufrimos todos los días, ¿no? En este contexto, este año se vino dando, al menos en nuestra industria, una dinámica que fue acompañando este proceso desgraciado, no buscado por los laburantes, que tuvo que ver con que arrancamos el año discutiendo un semestre y luego la aceleración, digamos, permanente de la inflación nos fue obligando a discutir bimestralmente porque se empezó a hacer muy difícil de prever la inflación futura, ¿no? Y una cosa es que uno, viste, le pifie un poquito y te quedes 1 o 2 puntos abajo, pero con los niveles que estamos hablando, realmente quedar muy retrasado respecto de la inflación real es un problema para garantizar las necesidades básicas de la familia de cualquier trabajador. Hecha esta introducción y también subrayando que trabajamos en una industria que justamente no es una industria en crisis, que además de hecho está en boca de todos y con empresas que en su gran mayoría han tenido ganancias muy importantes. En el caso de TGN y de Naturgy particularmente, que son las dos empresas donde el conflicto es más fuerte, les quiero contar que TGN solo en el primer semestre tuvo utilidades por 15.900 millones de pesos y Naturgy solo en el primer semestre tuvo utilidades por 2.000 millones de pesos y siguen pidiendo aumento de tarifa, mientras que los laburantes simplemente estamos pidiendo lo menos que podemos pedir, que es no perder contra la inflación. Ante esta situación, hicimos una previsión muy optimista respecto del punto donde estamos en agosto, previendo una inflación a octubre que nos da un 40% de desfasaje, mínimo, siendo optimistas, sin contar cuando hicimos el pedido que iban a llevar el dólar a 1.000 pesos en 2 días con la corrida y todo eso. Aún así, y en este contexto, las empresas solamente han ofrecido el 28% y llevar esta discusión a diciembre, donde Dios sabrá en cuánto estaremos con la inflación. Entonces, frente a este escenario que es incierto para todos, pero que donde lo único cierto es que la plata no alcanza, como vos bien decías, en varias de las empresas de la industria comenzamos un estado de asamblea, un estado de alerta,
y un quite de colaboración que, si bien obviamente genera algunos problemas en cuestiones extraordinarias o muy particulares que estaban previstas, no implica que ningún usuario se va a quedar sin gas, no hay una afectación seria del servicio, pero sí estamos con un trabajo de reglamento muy firme en todas las empresas. Ante esta situación que vos también nos estás narrando, las ganancias extraordinarias que tienen estas empresas, me interesa preguntarte cuál es el argumento que dan las patronales para no avalar este reclamo que ustedes hacen. La verdad que no hemos podido escuchar ningún argumento razonable, ¿no? La excusa es como una firmó y otra, entonces es lo que firmó esa. La excusa es como otro lo firmó, es lo que tenemos que firmar todos. ¿Me entendés? Porque hay 11 empresas en lo que es la industria post-privatización. No hay ningún elemento razonable puesto sobre la mesa ante algo tan razonable que pusimos los trabajadores, que, como te vuelvo a repetir, ni siquiera estamos pidiendo lo que uno podría decir un aumento, es empatarle a la inflación a mes vencido. No es ni más ni menos que eso, y aún así no lo quieren reconocer. Miren, yo les cuento, la inflación que nosotros previmos tiene que ver con calcular que en septiembre, que es el índice que se conoce mañana, podría dar un 10% y en octubre se iba a repetir el 10%. Y creo que todos somos conscientes que probablemente septiembre esté entre el 10 y el 12, pero que ya octubre es muy difícil que esté en el 10, porque todos estos artilugios, no sé cómo calificarlos, que han pasado estos días, que han hecho los descalabros económicos que han hecho, obviamente va a pasar a precios, y obviamente va a volver a acelerar la inflación. Por lo tanto, el pedido que nosotros hicimos, que ya de por sí era muy optimista, ya vemos que se quedó corto. Y aún así las empresas pretenden que firmemos 12 o 15 puntos abajo de la inflación. Esto es lo que no podemos permitir. Nos hablabas recién del quite de colaboración que ustedes están planteando como parte de las medidas de lucha. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que implica eso? Bueno, un kit de colaboración implica no realizar ninguna tarea extraordinaria, no realizar horas extras, no desplazarse a una sección, provincia o localidad que no sea la propia del puesto de trabajo. En el caso de alguna de las empresas, la entrega, lo que llamamos la entrega de las guardias pasivas, son cosas muy específicas del sector, pero les cuento muy brevemente. Como no hay todo el personal que debiera haber, no hay sectores que tienen turnos rotativos, pero hay que tener una necesidad de disponibilidad permanente de trabajadores, porque imagínense que si hay una emergencia o alguna situación grave a las 3 de la mañana, tiene que haber gente que pueda acudir rápidamente y resolverlo. En esos casos, durante gran parte del mes, los trabajadores operativos, por ejemplo, tienen lo que se llama una guardia pasiva. Esto significa que tienen que estar a disposición de la empresa fuera de la jornada laboral por si alguna situación de emergencia ocurriera. Esto significa que no puedes ir a un cumpleaños, ni beber alcohol, ni estar lejos de tu casa, porque si te llaman, tenés que estar. Esta guardia pasiva, nosotros cuando estamos de quite de colaboración, la devolvemos a la empresa y que la realicen los fuera de convenio, el personal jerarquizado, quien la empresa tenga dispuesta o disponible, digamos, la superioridad para que realicen esa guardia. Y en el hacer las tareas habituales, no hacer tareas extraordinarias y no hacer horas extras y no desplazarse, obviamente muchas veces implica tener que suspender o posponer quizá algunas obras un poco más grandes que requieren de la afluencia de personal de varias secciones, y eso es lo que hoy no se está haciendo. Se van a retrasar un poco algunas obras, pero, insisto, esto no va a generar una afectación directa, digamos, en la comunidad del público usuario, ¿no? Y además de las paritarias, ¿qué otros reclamos vienen llevando adelante? Mira, es buena la pregunta. Yo puntualmente trabajo en Naturgy, que es una de las empresas que estamos en conflicto, es la distribuidora de gas natural que abastece los 30 partidos del conurbano en su zona norte y oeste, 30 partidos muy populosos del conurbano.
nosotros venimos realmente acumulando una cantidad de reclamos pendientes y de bronca muy, muy importante, ¿no? Donde siempre digo que la discusión paritaria, que a veces es la que salta o es la que más urge, en algún punto es la punta del iceberg, ¿no? Venimos acarreando muchos meses en lo que es la cuestión personal de los trabajadores, de una deficiencia creciente en la atención de la prestación de salud. Tenemos como prestadora a Galeno en su plan azul, que es el plan base, porque la empresa no pone el resto del dinero para poder pasar a un plan mejor, y hoy prácticamente no tenemos atención en casi ningún centro, no tenemos especialistas, viene acarreándose un montón de problemas con la atención de la prepaga, la obra social y la prepaga, que eso además te lleva a que todos los meses o tenés un problema y tenés que poner plata, porque como no te atienden en ningún lado, tenés que pagar como si fueras uno que pasa por la calle. Pero saliendo de la cuestión personal, digamos, que le atañe a la vida privada de los laburantes, también es bueno contarles que venimos dando una batalla para evitar que la empresa avance en los planes de cerrar la atención presencial a los usuarios, venimos dando una batalla por la incorporación de personal. Esta empresa está prácticamente sin personal efectivo, vienen tercerizando, 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 llevando adelante planes de retiros voluntarios, y les quiero contar, esta empresa que tenía 1000 trabajadores hoy tiene menos de 400. Y eso no es gracioso, porque eso implica o bien que hay tareas que ya no se hacen, y eso a la larga se va a ver en la calidad y en la seguridad del servicio, o bien que hay tareas que se han tercerizado, pero no quedó nadie para controlarlas. Entonces la situación es difícil explicarla muy, muy rápidamente, pero nosotros estamos muy preocupados por la afectación que esto hace al servicio público, digamos, como laburantes y como usuarios, y viendo además la guita que se mueve acá adentro. Lo que menos podemos hacer es reclamar desde nuestro lugar también una correcta, segura y eficiente y digna atención del servicio público. Hoy vos vas a una sucursal y si no sacaste turno te atienden en la puerta como si fueras uno que fue a pedir limosna. Hay cosas que no son ni siquiera dignas, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Así que tanto a la empresa como al Enargás y como a las autoridades pertinentes, nosotros venimos presentando las preocupaciones, porque además te digo una cosa, en 5 años vencen las concesiones. Nosotros no sabemos qué va a pasar, qué estarán pensando los que tienen la sartén por el mango y el mango también, pero si en esta oportunidad o en cualquier otra el Estado quisiera recuperar cierto control soberano de las prestaciones de los servicios públicos, no vamos a saber por dónde empezar para ir a juntar los pedazos. Entonces, bueno, hay situaciones graves que se vienen acumulando. Nosotros siempre nos importa recalcar que los laburantes estamos muy pendientes y a veces hinchamos mucho y a veces llegamos a conflicto porque no tenemos los elementos de seguridad, porque no hay capacitación, porque envían compañeros que no tienen experiencia a hacer trabajos, porque a los compañeros tercerizados en un área tan sensible y riesgosa como el gas los hacen trabajar a producción. ¿A producción qué significa? Que vos para redondear un mango que ni siquiera te va a alcanzar para llegar a fin de mes, sino para pucherear, tenés que hacer una cantidad de laburos que no hay manera de hacerlos bien para cumplir la cantidad. Y esas cosas, cuando hablamos de gas, son peligrosas. Y después, el problema lo sufren o los compañeros que se terminan quemando, o las casas que terminan volando, como pasó este año en San Miguel, en tantos lugares. Hay una cantidad de situaciones que no salen en los medios, que se enteran solamente los vecinos afectados, que los laburantes sufrimos, y que sinceramente son también parte de este combo por el cual nosotros sentimos que venimos poniendo mucha responsabilidad, venimos poniendo el lomo, venimos poniendo la cara, además, ante la gente, venimos recibiendo cero respuesta de las empresas, y encima, para redondear, tenemos un problema de salud, no nos atienden porque Naturgy no quiere poner la plata que hace falta, o tenemos una inflación galopante y las empresas no quieren ni siquiera empatar la inflación. Un poco de este combo, no sé si los aturdí mucho, pero de este combo, bueno, de este combo está conformado también el conflicto, ¿no? Clarísimo, Jimena. Para terminar, te pido que nos cuentes un poco cómo continúa la lucha que están dando. Sí, eso, saber cómo continúa el plan de lucha que están llevando adelante.
Bien, les cuento muy brevemente, en la empresa Gasnea que vos mencionaste, que es la que distribuye el gas en el litoral del país, está encaminado un principio de acuerdo, donde ahí logramos un poco hacer un puente en esta discusión y destrabar y superar el porcentaje para el mes de septiembre. Y en TGN y Naturgy continúa muy firme el kit de colaboración y además estamos realizando asambleas simultáneas y sorpresivas en los diferentes lugares de laburo, en las plantas, en las sucursales sin atención al público, en las sedes centrales y en los centros operativos, también como medida de protesta y para hacer el seguimiento al conflicto. Aspiramos a que mañana, cuando se conozca el índice de septiembre y quede todo blanco sobre negro, juntamente con el contexto que estamos viviendo, aspiramos a que la semana que viene podamos tener algún ámbito para resolver esto en una medida que sea razonable y que nos permita llegar a la discusión de noviembre-diciembre no en un estado de locura, sino en el estado más razonable posible, ¿no? Jimena, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a estar atentos a lo que vaya pasando para, bueno, justamente seguir dando cuenta de lo que ocurre ahí en la industria del gas, así que saben que las puertas del canal están abiertas. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos ahora a un corte bien cortito y ya volvemos con mucho más Noticiero Popular de Barricada TV.